¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros aquí en nuestro programa Magazine al ritmo de la mañana. Y vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Y en esta oportunidad ya está con nosotros el magíster Samuel Mejía, quien nos hablará sobre la importancia de crear un negocio formal. ¿Cómo está, magíster? Muy buenos días, bienvenido al programa. Bueno, luego de estas celebraciones festivas por el aniversario patrio, pues retomamos nuestros programas habituales. ¿Qué tal, magíster? Bienvenido. Magíster, si nos está escuchando. Aló. Magíster, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Bien, magíster. Y hoy nos ha propuesto usted el tema que tenemos que hablar, la importancia de crear un negocio formal. ¿A qué nos referimos, magíster? ¿Qué tal? Bueno, un saludo de Fiestas Patrias para todos sus oyentes. Sí. A ver, mire, justamente muchas de las personas que quieren entrar en la vida empresarial, quieren hacer sus negocios, siempre al inicio es difícil comenzar, ¿no? Y sobre todo porque no saben cómo comenzar, ¿no? Entonces, yo les hago estas recomendaciones. Primero, cuando van a empezar un negocio, la mayoría se preocupa por la SUNAT, pero yo les digo que no se preocupen por SUNAT. SUNAT no hay, digamos, por qué preocuparse, porque en SUNAT simplemente te va a cobrar los impuestos cuando ya tengas movimiento, ya tus ventas superen a tus compras, etcétera, ¿no? Y eso se soluciona rápidamente contratando un buen servicio contable, nada más. Ya, hay cosas más importantes por las cuales cualquier persona que vaya a iniciar un negocio debe preocuparse. Número uno es si debe hacerlo mediante una empresa o debe hacerlo con su nombre, ¿no? Y eso es parte de la formalización. La mayoría comete el error de hacer el negocio con su nombre, ¿no? Es decir, por ejemplo, Samuel Mejía saca su RUC en SUNAT, su RUC empieza con número 10 y pone su negocio, ¿no? Cualquier tipo de negocio. Eso es un grave error porque recuerden que el negocio está a mi nombre, ¿no? O sea, con mi nombre personal. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en el negocio, cualquiera, un cliente, un proveedor, un trabajador, un problema con el banco, más adelante un problema con SUNAT, con el Ministerio de Trabajo, de repente con una entidad pública, con cualquiera que pase algún problema, el problema va a ser directamente conmigo, porque el negocio está a mi nombre. Entonces, cualquier denuncia, cualquier queja, cualquier reclamo, cualquier sanción, va a recaer sobre mi nombre, porque el negocio está con mi nombre. Entonces, para eso, inclusive pondría en riesgo mi patrimonio personal, porque qué tal si tengo, por ejemplo, un accidente en el negocio por ahí, y tengo que pagar indemnizaciones, y hay demandas, etcétera, todo iría contra mi patrimonio personal, y eso es peligroso. Para eso se recomienda que creen una empresa siempre, por eso existe la Ley General de Sociedades. Hay que crear una empresa, hay que pensar en un nombre, una razón social, y ponemos a una empresa ahí. Por ejemplo, pondría, pues, no sé, pues, Inversiones Chota, Sociedad Anónima Cerrada, ya está. Entonces, cualquier cosa que pase en el negocio va a ir contra esa empresa, no contra mi nombre. Claro, Sí. pero en este caso, magíster, por ejemplo, muchos pensamos, y es necesario a veces asegurarnos del tema legal, de la parte jurídica, inclusive la reserva del nombre, los documentos legales, la obtención del registro de contribuyentes, o sea, lo que usted decía, el RUC, y también inscribirnos en registros públicos, además de la obtención, pues, de las licencias municipales, ¿no? Claro, eso es parte justamente de la formalidad, pero hacer eso, por ejemplo, es mucho más barato y más fácil de que enfrentar un problema en el futuro con tu nombre personal, porque hacer una empresa hoy en día
toma más o menos máximo 20 días, si quieres hacerlo de la manera tradicional, porque hay otras maneras también para hacerlo un poco más rápido, solo que varía un poco el costo, el gasto que voy a hacer. Por ejemplo, si usted quiere hacer una empresa de manera tradicional ahí en Chota, se va a gastar más o menos 1.100 soles en todo el proceso, hasta que tenga su número de RUC con un número 20, que empieza con 20, ya es una empresa. Desde la reserva de nombre hasta que sale la matrícula de inscripción, más o menos 1.100 soles y invierte unos 20, 22 días aproximadamente por ahí, más o menos dependiendo, a veces si hay feriados, domingos, etcétera. Entonces, ese es todo el trámite. Ya no estamos antes de los 90, ya por los años 80, ahí sí, 2 años y medio para hacer una empresa, ¿no? Era casi imposible, pero ahora no. Y ahora hay incluso medios digitales, Ministerio de la Producción, solo que yo recomiendo a la gente que cuando haga una empresa, trate de evitar esos pasos acortados que existen en el Ministerio de la Producción o otras cosas, porque en realidad tienen sus trampitas, ¿ya? Por ejemplo, ahí hace una empresa que se llama Sociedad Anónima Cerrada Simplificada, y todo el mundo, como escucha simplificado, va por ahí. Pero eso tiene una trampa que muy pocos se han dado cuenta, que al ser una norma, una empresa que está fuera de la Ley General de Sociedades, la responsabilidad de los accionistas es ilimitada. Es decir, si más adelante esa empresa simplificada tiene un problema, van a atacar hasta sus bienes personales de los accionistas o de los gerentes, y eso es muy malo, pues, ¿no? Entonces hay que hacer una empresa, una sociedad que está garantizada por la Ley General de Sociedades, llámese una SAC, una sociedad abierta, una SRL, etcétera, ¿no? Que son las que están garantizadas por la Ley de Sociedades. Y mucho ojo ahí, mucha gente cree, incluso lo vemos en los medios, en la política a veces, ¿no? Cuando ocurre algo, digamos, en una empresa, supongamos hay un incendio, un accidente, y la gente empieza y dice, ya sí, denúncialo al empresario. En la Ley de Sociedades, el empresario que pone su plata para hacer un negocio, o los decenas de empresarios que ponen sus negocios en sociedad, no tienen ninguna responsabilidad, absolutamente. El único responsable es la empresa con su patrimonio empresarial, no con el patrimonio de los socios, y el gerente, porque el gerente es el que conduce la empresa, ¿no? Entonces, esa es una gran, digamos, parte que tienen que analizar todos, y yo les recomiendo que inviertan ese pequeño dinero y esos pequeños días de 20 y tantos días para hacer su empresa antes de utilizar su nombre. Utilizar el nombre es el peor error que pueden cometer, porque más adelante les va a costar muchísimo dinero solucionar el problema y quizás hasta pierdan mucho. Entonces ese es el primer paso. Formaliza una empresa, crea una empresa. Si no sabes cuál empresa crear, puedes consultar a cualquier abogado, contador que tenga más o menos conocimiento sobre estos temas de la Ley de Sociedades, o también nos puedes visitar, nos puedes seguir, te brindamos ese asesoramiento gratuito, pero constituyan una empresa. Y eso es mucho más sencillo, mucho más fácil. Qué bien. La qué segunda... bien. Sí. Qué bien, Magíster Samuel. Y antes de continuar con esas indicaciones, Magíster, es bueno, usted decía que cualquier riesgo, cualquier problema o circunstancia que ocurra con la empresa creada, pues los dueños o de esta empresa no repercutiría en nada, vamos a decir algún aspecto negativo, pero, y la pregunta sería, ¿pero quiénes representan a esa empresa? No sé si nos puede aclarar eso. Claro, a ver, el patrimonio de los accionistas no corre ningún riesgo, está protegido. El único patrimonio que se pone en riesgo cuando una empresa tiene problemas es el patrimonio que está a nombre de la empresa, los activos que están a nombre de la empresa. Y quien responde frente a cualquier autoridad es el gerente. Por eso es que las empresas grandes, medianas a grandes, siempre contratan un gerente, le pagan un sueldo y este señor asume las responsabilidades. Las empresas chiquitas, lógicamente, no tienen dinero para contratar un gerente y normalmente el gerente es uno de los socios. Eso está bien para comenzar, porque al inicio tampoco hay muchos problemas. Pero a medida que el negocio crece, siempre tienen que poner como gerente a un tercero, a un particular. Él va a asumir las responsabilidades legales, penales, civiles, por todo lo bueno y lo malo que pasa en la empresa, durante el periodo que dura su gestión, porque los gerentes pueden ser cambiados las veces que sean necesarias. No sé si usted recuerda el caso que pasó en Trujillo, ¿no? Donde en Real Plaza se cayó el techo y hubo accidente, creo que hasta fallecidos, etcétera. Sí. Ya, ok. Entonces empezaron los medios, por ejemplo, a atacar y por acá y dijeron, mire, el señor tal denunció al señor Pastor, porque Pastor, el grupo de Interbank, son los accionistas de esa. Pero eso es solamente nota curiosa, digamos, ¿no? Porque a ellos no le va a pasar nada porque ellos no son responsables de lo que pasa ahí. Quien es el responsable es el gerente. Y luego
pues los ingenieros que construyeron eso, porque para eso es el título profesional. Por ejemplo, el ingeniero que ha firmado los planos, tiene su firma ahí, su registro, él va a responder por parte de ese problema. Los arquitectos también van a responder por eso. El gerente también va a responder por eso. Pero el accionista no va a responder en absoluto. Claro, Entonces, cuando vemos en la noticia eso, básicamente es un poco de farándula, nada más, ¿no? Claro, porque como usted lo explica, pues el dueño ahí, vamos a decir, el socio de esta empresa, no tiene ningún vínculo con los problemas que ocurran, porque tiene una sociedad y está representado por un gerente, quien administra esos bienes, ¿no? Exactamente. Y la Ley General de Sociedades le da responsabilidad limitada a las empresas. ¿Qué quiere decir? Si algún día su empresa tiene algún problema serio y termina pues envuelto en 1000 cosas de problemas y tiene que pagar, digamos, 1.000.000 de soles y lo único que tiene en su negocio son 100.000, pues solo va a responder por 100.000 y los 900.000 se pierden absolutamente, ¿no? No hay nada porque esa empresa quebró y listo. No tocan un centavo del patrimonio de los accionistas. Por eso es importante crear una empresa. Uh-huh. Y en los procesos ya, por ejemplo, cómo tratar, porque a veces se ve engorroso, como decíamos, la obtención del RUP, la obtención de la licencia de funcionamiento, formalización de procesos de facturación y sobre todo establece montos para la creación del tipo de empresa, montos económicos me refiero. No, no hay ningún límite, puede ser una empresa bien chiquitita y es una sociedad anónima cerrada. Lo que hay límites son para las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Abierta significa que el accionista es público, ¿no? O sea, por ejemplo, una sociedad anónima abierta es la que cotiza en la bolsa de valores, ¿no? Entonces cualquier persona puede comprar acciones y vender y se convierte en socio. Por ejemplo, usted puede mañana con 1.000 soles comprar acciones del banco de crédito y ya es accionista del banco de crédito. Eso es fácil de hacer. Esa es una sociedad anónima abierta. La sociedad anónima cerrada tiene máximo 20 socios. Cerrada porque es cerrada a los socios que se han puesto de acuerdo a hacer esa empresa. Y entre ellos se pueden vender las acciones, cambiar de socios, o también puede entrar un tercero después de 30 días que un socio no quiera continuar, etcétera. Y un detalle importante, ¿por qué se llama sociedad anónima? Suelen preguntarme a veces en las redes o en el estudio. Sociedad anónima es, por ejemplo, supongamos que usted, señor Jaime, quiere ser socio de una empresa, pero quiere mantener ese perfil bajo, usted quiere cuidar su familia, su patrimonio, no quiere que el público sepa que usted es socio de una empresa X. Entonces, yo, Samuel, me junto con un amigo y hago una empresa sociedad anónima. Mañana, después que está constituida, yo le vendo esas acciones a usted y usted se convierte en socio. Pero nadie lo va a saber más que yo y mi socio y usted, porque eso queda registrado en el libro matrícula de acciones, pero no se inscribe en registros públicos. Por lo tanto, nadie sabe que usted es socio de la empresa. Nosotros sí. En cambio, cuando usted constituye una SRL, ahí sí, si yo le vendo mis acciones, tenemos que ir a inscribir a registros públicos. Y en ese caso, todo el mundo va a saber que el señor Jaime es accionista de la empresa X. ¿Se da cuenta? Por eso se llama anónima. Nadie sabe quiénes son los socios. Así es, ¿no? Entonces está claro esta situación. Y, Magíster, en cuanto a los modelos de negocios que se pueden crear, o sea, vincular a los existentes, ¿en qué mayormente se basan? Bueno, lo que pasa es que, digamos, más allá del modelo de negocio, más, digamos, cómo la forma uno quiere conducir su empresa, cómo quiere hacerlo, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, si has decidido hacer negocios, hazlo como empresario. Por lo tanto, si vas a vivir como empresario, empieza a pensar como empresario. Y si quieres hacer eso, significa que cada día debes trabajar menos y ganar más. Otros deben trabajar para ti y el dinero debe trabajar para ti. Cuando tengas 50 años, tú ya debes estar retirándote poco a poco para que a los 60 tu negocio marche sin que tú trabajes. Entonces, eso es una visión empresarial que uno tiene. Y de hecho, los grandes empresarios logran eso. Pero porque uno cuando hace su empresa chiquita, por ejemplo, está todos los días ahí trabajando duro y parejo, pero ¿hasta cuándo vas a soportar eso? Entonces, ahí hay que establecer modelos de negocio que queremos seguir. ¿Quiero ser yo el que conduce mi negocio hasta la muerte? ¿O es que tengo que delegar funciones, tengo que crear equipos de trabajo, tengo que hacerle un negocio más virtualizado, más sistematizado? ¿O me rehúso a eso y trabajo de manera pues así precaria, digamos, con los métodos tradicionales? Entonces, uno tiene que enfocarse ya en qué tipo de negocio quiere tener en el futuro, pero para eso es un poquito más de información, ¿no? Tiene que, digamos, nutrir su cabeza con mayor conocimiento sobre las formas y los modelos, los tipos de empresas que hay, y porque eso se refiere ya a la gestión, ¿no? Claro, porque usted entenderá, bueno, con la experiencia que lleva,
Pues a veces emprendemos un negocio, creamos un negocio, pero a mitad o a corto o a mediano plazo se quiebra y dice, bueno, como ejemplarizan siempre, bueno, para mí no es el negocio, ¿no? Claro, pero ese es un error, por eso le digo mentalidad empresarial. Recuerden lo siguiente, Uh-huh. el único que fracasa en la vida es aquel que se rinde cuando tropieza con algo, ¿no? O sea, tuvo un problema y dice, no es para mí, se rindió. Por lo tanto, es un fracasado. Pero si le va mal en ese negocio, cierra, porque el negocio puede irle mal, no todos los negocios son buenos. De pronto abre otro y continúa, y abre otro y continúa y sigue insistiendo, con el tiempo va a tener un negocio exitoso. Y eso pasa únicamente porque no se rindió, no se dio al abandono. La gran mayoría de personas fracasan en la vida cuando ya están adultos, pues el fracaso y el éxito no es un tema de una meta, sino es lo que hacemos día a día. Pero al fin de la vida, cuando ya están bastante mayores, dicen, he fracasado. Lógicamente es porque cada cosa que inició se rindió, no continuó. Entonces es un tema ya de mentalidad, como dije alguna vez en otra sesión anterior. Todo el tema en la vida de la riqueza, la pobreza, el éxito, el fracaso, todo es cuestión mental. Si uno está preparado para asumir esos retos y salir a pesar que caiga cuantas veces y se levante siempre, al final de cuentas siempre va a triunfar. De hecho, si uno mira las biografías de los grandes empresarios en el mundo, todos han sido unos fracasados completos un tiempo de su vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nunca se han rendido, ¿no? Vamos a decir, son persistentes al objetivo, exacto, ¿no? Es persistente. Y eso es un ejemplo sencillo. Cualquier persona que usted ve por ahí, a veces en los mercados, etcétera, y lo vemos que está ahí, siguiendo, dándole duro, y al cabo de un tiempo, vemos que empezó a crecer. Justamente es porque no se rinde, ¿no? Entonces hay muchas personas que a veces prefieren primero disfrutar, primero los placeres y después quieren crecer, ¿no? Uh-huh. No funciona así. A los hijos hay que decirles siempre, ¿no? Primero son los deberes, luego los placeres. O sea, una cuestión mental, ¿no? Qué bien, bueno, qué bien. Entonces, una segunda recomendación que quería hacerles ahí, porque en realidad son 3 cosas o 4 fundamentales, ¿no? Ya. La segunda cosa, porque es importante formalizarse, es por el tema del acceso al dinero, es el acceso a los préstamos, el acceso a los bancos. Ahí quiero que la gente entienda lo siguiente. Muchos reniegan a veces de los bancos, todo, ¿no? Pero los bancos son los socios ideales para cualquier persona que quiera hacer un negocio. El asunto es que tienes que portarte bien. Si te portas mal, te puede convertir en tu peor enemigo. Pero, ¿cómo trabajan los bancos? Miren, los bancos trabajan según el riesgo. O sea, ellos miden el riesgo. Y la ley de banca, en el Perú, que es una de las más estrictas en Sudamérica, por ejemplo, evalúa el riesgo y lo divide en 2 grupos. Grupos de alto riesgo y grupos de mediano bajo riesgo. Los de grupo mediano y bajo le da a los bancos grandes. Y los grupos de alto riesgo van a las cajas, a las cooperativas de ahorro, etc. Ellos por ley están autorizados a prestar más dinero a personas que son riesgosas, pero lo prestan en pequeñas cantidades. Por ejemplo, si usted se va a la Caja Piura y pide 2 millones de soles de préstamo, no le van a dar, aunque tenga el negocio más grande del mundo. Está prohibido. Pero sí le va a dar 100,000. ¿Pero a qué tasa? Le va a dar a 30, 40% o más. En cambio, si va al banco grande, sí le va a prestar los 2 millones y a unas tasas más pequeñas, 10, 12, 15%. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo es en función del riesgo. Una persona natural con su nombre y apellido que tiene un negocio y va a un banco representa alto riesgo, porque ese señor mañana cierra las puertas de su negocio, carga el dinero que le presté y se va. Alto riesgo significa poco préstamo, pero caro, altas tasas de interés. En cambio, si usted tiene una empresa de varios años, ya una sociedad, y va como persona jurídica al banco, representa menos riesgo, porque la sociedad no se puede escapar, no tiene patas, no tiene pies, no tiene manos. ¿No? Claro. El socio se puede ir, pero la sociedad no. Menos riesgo. Y si tiene más antigüedad, significa menos riesgo. Entonces el banco dice, acá le puedo prestar un poco más y con menos tasa de interés. Todo está en función del riesgo. No tiene nada que ver con que sea rico, pobre, trabajador, sacrificado, nada. Todo es en función al riesgo. Recuerden que el banco tiene su negocio. El negocio del banco es mover dinero. Así como una persona que cultiva papas, su negocio es mover papas. En el banco es dinero. Y entonces el banco sabe a quién le presta, sabe a quién no le presta, sabe a quién le puede dar caro, a quién le puede dar barato. Y toda la persona que no puede entrar al banco grande y reniega, pues para eso están los bancos chicos. Entonces, pero yo a los que recién comienzan siempre les recomiendo de que cuando saques tu primer préstamo como empresa, no importa, acepta las condiciones del banco chiquito, no importa. Pero después de 6 meses los dejas y vas al banco grande porque ya figuras en el historial nacional de las centrales de riesgo.
Entonces los bancos grandes ya te empiezan a ver que eres confiable, que cumples, que vas siendo responsable y te van abriendo las puertas de a poquito. Al cabo de un par de años, trabajas solamente con bancos grandes. Entonces todo es un proceso. Pero si eso quieres hacerlo como persona natural, con tu nombre, con tu negocio a tu nombre, es imposible. Vas a tener muchísimas limitaciones y en cambio como empresa vas a tener muchas puertas abiertas poco a poco. Con el tiempo, más y más financiamiento vas a poder conseguir, ¿no? Qué bien, Magíster Samuel Mejía. Hoy hablándonos cómo crear un negocio formal con todas esas pautas y recomendaciones. Seguiremos hablando en nuestros próximos programas. Gracias por hoy. Ok, que tengamos buenos días. muy bien. Igual manera para usted. Gracias. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.